Hace unos días salió un video donde se indicaba que el pregón pascual del camino neocatecumenal no es litúrgico ni es válido cantar en la vigilia pascual. Entonces, para eso traigo a memoria este video que pongo aquí para que ustedes lo vean. Y a propósito de ello, quiero aclarar algunos puntos muy importantes y muchas afirmaciones que hace esta persona respecto al pregón pascual del camino neocatecumenal. Yo me he anotado como 10 puntos aquí donde hace unas afirmaciones muy interesantes el hermano y veamos si realmente estos son verdaderos o no. La primera pregunta dice: ha surgido mucha controversia y debate respecto al pregón pascual del camino neocatecumenal. A este respecto debo aclarar con mucha contundencia que ese debate, esa controversia no ha surgido en el camino neocatecumenal, les puedo asegurar. Esa controversia ha surgido en una corriente que se observa claramente con un tinte tradicionalista que hoy está muy inserto en la Iglesia católica. Si vemos los mismos videos que hace esta persona, observaremos que se basa mucho en las rúbricas, en los reglamentos y prácticamente está destinado a personas que tienen una fe pues muy enraizada en una parroquia, o en este caso en la iglesia. Entonces, estas personas y muchos otros grupos que he podido observar yo en las redes sociales han sacado estas publicaciones indicando de que el pregón pascual del camino neocatecumenal estaba prohibido ser cantado. Entonces, pero con unas argumentaciones que de verdad un poco llaman la atención. Entonces, en ese sentido, aclarar que esas controversias no han surgido en el camino, ¿no? Porque el camino ninguno ha publicado, ha dicho, este canto es el que se debe hacer en la noche pascual, este pregón, y que con la otra melodía, el gregoriano, no sirve. Eso no ha surgido. Por lo tanto, esta controversia ha surgido a raíz de las publicaciones que han hecho estas personas. En este caso muy particular también este muchacho. La segunda afirmación que hace esta persona dice que este pregón del camino neocatecumenal es antilitúrgico. Y para ello me voy a remitir a la pregunta 7. Para eso voy a hacer una pausa aquí y cuando esté en la pregunta 7 voy a aclarar a qué se está refiriendo, ¿no? Pero es una afirmación muy temeraria el que hace. La pregunta 3 dice: este pregón, hablando del pregón del camino neocatecumenal, es una paráfrasis del texto litúrgico original. Esta modificada la letra, dice, comparando con las primeras frases. Y a este respecto, pues es creo muy importante aclarar porque usa un término, ¿verdad? Paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? Una paráfrasis es una explicación o interpretación de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. Podemos decir que es como traducir algo con mucha exactitud o decir una cosa de otra manera para ser comprendido con más claramente. Entonces, pero dice que en ese sentido hace esta afirmación que a través de ella se modifica la letra. Entonces, para ello es importante ahora que veamos cómo hace también él, hace una comparativa entre los dos textos del pregón pascual, aquel que está propuesto en el misal romano y aquel que es del camino neocatecumenal. Veamos cuánto cambia en este sentido, como dice él. Vamos a ver, dice lo siguiente: la primera frase o el primer estribillo, ¿ya? Que dice del pregón pascual, ¿no? en su mención gregoriana. Dice: exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo y la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Muy bien, ahora vamos a ver lo que dice el pregón pascual del camino neocatecumenal. Dice: exulten los coros de los ángeles, exulte la asamblea celeste, y un himno de gloria aclame el triunfo del Señor resucitado.
Si hacemos una comparativa, observaremos que está diciendo lo mismo que lo que nos propone la liturgia. ¿Sí? Exulten los coros de los ángeles, y el otro dice, exulten por fin los coros de los ángeles. ¿En qué cambia? Absolutamente nada, en una palabra. Pero eso cambia el sentido teológico del texto, absolutamente en nada. Ya. Segundo, exulten las jerarquías del cielo, exulte la asamblea del cielo, dice el pregón del camino neocatecumenal. Igualmente, aquí cambia el sentido teológico del pregón pascual absolutamente en nada. Y las dos últimas frases, y la victoria del Rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. Y la otra dirá, y un himno de gloria aclame el triunfo del Señor resucitado. Por lo tanto, cambia el texto, cambia el sentido teológico del texto propuesto en el misal romano absolutamente en nada. No cambia absolutamente nada. Ya sí sería muy peligroso cuando cambiase el sentido teológico. Ahí sí veríamos con mucha preocupación, y no solamente nosotros, ¿no? Yo pienso que los primeros que saltarían, si esto se cambiase, serían los obispos. ¿Sí? Y, por supuesto, lo limitarían y lo prohibirían. Entonces, y una frase más que viene después, dice, goce la tierra inundada de tanta claridad. ¿Cuál es el texto que utiliza el pregón del camino? Alégrese la tierra inundada de la nueva luz, o por la nueva luz. ¿Se dan cuenta, verdad? Son los mismos textos. Entonces, esa es la paráfrasis, ¿verdad? Quiero decir, el mismo texto, pero de una manera más inteligible, tal vez queriendo adecuar a la melodía. Esto se puede hacer, es completamente plausible. ¿Sí? ¿Cuántos textos y cantos en la liturgia de nuestra iglesia se hacen o se interpretan de esta manera? Hay muchos cantos que yo por ejemplo, soy cantor, voy a encontrar en un cancionero de una manera y en otro cancionero de otra. Pero es el mismo canto. Pero las personas o las culturas lo han ido adaptando, ¿no? a su modo. Entonces, pero eso cambia el sentido teológico del texto absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, estamos refutando este punto que hace mención esta persona. La cuarta pregunta dice, el pregón pascual de Kiko Argüello dice otra cosa, aunque el contexto es el mismo. Esto es una afirmación muy peligrosa, ¿no? Y claro está, en principio pues confunde, ¿sí? Es decir, no dice otra cosa, acabamos de mostrarlo porque si fuera así, estaríamos entrando en un tema muy peligroso. ¿Sí? Porque estaríamos hablando de un abuso litúrgico, ¿sí? Lo cual no dice esta persona. ¿Sí? Pero cuando uno cambia el texto y cambia todo su contenido, ahí sí es peligroso. Y muchos entran efectivamente en esta forma cuando interpretan textos del magisterio, ¿no? Generalmente yo lo veo este cambio en los hermanos separados, ¿sí? Que leen un texto que es nuestro, ¿no? De nuestro magisterio católico y lo interpretan a su manera. Y por supuesto, eso lo hacen porque ellos no entienden nuestra teología. Pero como hemos podido observar, el pregón dice lo mismo, ¿sí? Con algunas pequeñas variaciones. Y así nos vamos a encontrar a lo largo de todo el pregón pascual. Por lo tanto, esta afirmación es completamente falsa. 5. Dice, el pregón de Kiko Argüello es para uso interno del camino neocatecumenal. ¿Sí? Por lo tanto, dice una afirmación, no es teológico. Bueno, acabamos de demostrar en las preguntas anteriores que efectivamente el pregón de Kiko, así como el pregón litúrgico, es completamente teológico. ¿Sí? Entonces, esto es importante afirmar, porque esta persona está afirmando una cosa que no es verdadera. Imagínense que no solamente hablamos del pregón pascual, sino de toda la liturgia del camino neocatecumenal. Entonces, imagínense, o sea, nada sería teológico. ¿Ustedes creen que la Santa Sede aprobaría algo que no es teológico, que no está de acuerdo con la Iglesia? Y toda la liturgia del camino fue aprobado por la Santa Sede.
Por lo tanto, es válidamente para ser celebrado en cualquier parte del mundo y lo puede hacer cualquier sacerdote, como se está haciendo actualmente. En cuántas parroquias y templos se van a cantar el pregón pascual? En muchísimos, ¿verdad? Y quien lo está permitiendo, ¿quién es? Es el obispo. Y es el obispo es el que debe cuidar, ¿no? la verdadera doctrina, la sana doctrina. Entonces, si ellos lo permiten, quiere decir que teológicamente es apto para ser cantado. Entonces, hacer una afirmación así de esta naturaleza es muy peligroso. La pregunta 6. Vemos que con muchos templos la usan. Y aquí es donde se comete la falta, dice. Eso es lo que menciona esta persona. En el fondo, ¿qué está diciendo? ¿No? Se está cometiendo un abuso litúrgico y quienes cantan el pregón del camino en las parroquias están cometiendo un abuso litúrgico. Imagínense semejante afirmación. ¿Sí? Esto es muy peligroso. Entonces el hermano se toma la atribución, una atribución que no le corresponde. Quien debe determinar si es litúrgico o no, no somos nosotros los laicos. ¿Sí? Quien debe determinarlo eso es, ¿quién? Es el obispo. ¿Sí? El obispo tiene profesionales, ¿no? Teólogos, ¿no? Que van analizando los textos litúrgicos. Por eso ellos no se pueden inventar cualquier cosa. Imagínense cuando hablamos de la inculturación. El proceso de la inculturación es, ¿no? Llevar la fe a las culturas, ¿no? Y desde allí, ¿verdad? Hacer crecer la fe. Y esto ha sucedido en muchas partes del mundo. ¿Sí? Y la iglesia ha ido tomando, ¿no? Cosas de la cultura, ¿no? Las ha ido educando, las ha ido cristificando, podríamos decirlo así, dándole otra forma. Entonces, por eso, quienes velan, ¿sí? Porque sea lo correcto, sea de acuerdo a la sana doctrina, es el obispo. Nosotros no, mucho menos los laicos. La pregunta 7 dice, en el camino neocatecumenal puede hacerlo como sea, dice, ¿no? O sea, lo pueden hacer este canto en el camino. Pero me estoy enfocando en el rito romano. Y ahí donde se hace el rito romano se debe cantar el pregón gregoriano. Qué cosa más interesante esta afirmación que hace este hermano. Imagínense, dice que por lo tanto la liturgia del camino no pertenece al rito romano, está diciendo en el fondo eso. Y la segunda afirmación, claro, ustedes muy bien saben que en la iglesia tenemos creo que 23 o 24 ritos. Y en el latino, en el rito latino, celebramos el ritual romano, o el rito latino también se conoce. Y ese rito latino, ¿quiénes la celebran? Todos, absolutamente todos que estamos en esta parte del mundo, en la parte occidental, en el rito latino. ¿Quiénes la celebran bajo este rito? Pues los del Opus Dei, los carismáticos, la Legión de María, todos los grupos, los neocatecumenales, todos celebramos bajo el rito latino. Entonces, cuando hace esta afirmación es muy peligroso. ¿Se dan cuenta? Porque está queriendo decir que nosotros no somos parte del rito latino. Imagínense, o sea, esto, un obispo cuando lo escuche va a decir qué barbaridades estás diciendo, ¿no? Haciendo esa afirmación. Nosotros pertenecemos al rito latino, todos, absolutamente todos. ¿Sí? Pero en ese rito latino, ¿verdad? La liturgia tiene sus modos, tiene sus momentos, tiene sus formas. Entonces, esto es importante, por eso, ¿quién vela por esas formas? Es el obispo. Pero todo debe adecuarse al rito romano, todo debe adecuarse, como está sucediendo. Por eso el pregón pascual, tanto en el modelo gregoriano como el modelo catecumenal, están inscritas bajo el rito latino, es decir, son permitidas, son autorizadas, primero por la Santa Sede y después por los obispos. Entonces, esto por eso no hay que dejarse confundir, ¿no? Con estas palabras que pueden ser engañosas. ¿Qué más nos dice en una pregunta 8? Dice, por eso el pregón del camino neocatecumenal es antilitúrgico. Sí. Ahí está, queríamos llegar, ¿no? La segunda pregunta decía que el pregón del camino neocatecumenal es antilitúrgico. ¿Pero por qué es antilitúrgico? Dice, es antilitúrgico porque no es parte del rito romano.
Imagínense semejante afirmación totalmente falsa. Llegar a esa, ¿no? A esa afirmación, ¿no? Así tan categóricamente es muy peligroso. ¿Sí? Muy, muy peligroso. Afirmar que es antilitúrgico porque no pertenece al rito romano. Estamos explicando anteriormente que sí pertenecemos al rito romano. ¿Sí? Imagínense, entonces, decir que es antilitúrgico es totalmente falso. ¿De dónde haya salido eso? Pues de estas ideas que estamos mencionando ahora, ¿verdad? Entonces, como verán, es muy peligroso, ¿no? Esta afirmación que ha hecho esta persona. Pregunta 9. Dice, su melodía no cumple con la sacralidad de la liturgia del misal romano. Miren ustedes, con la sacralidad de la liturgia del misal romano. Sí, imagínense. Miren, ¿cuántos cantos en la iglesia no cumplen este requisito? Si hacemos una comparativa de los cantos litúrgicos nada más, entre lo que se canta en México, Argentina, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, encontraremos muchas similitudes, sí, cantos que se hacen de la misma manera y otras tienen variaciones. Y todos esos cantos se realizan en las misas dominicales. Por lo tanto, no cumplen esta forma que dice esta persona, ¿verdad? ¿Sí? No cumplen con la sacralidad de la liturgia del misal romano. Imagínense, o sea, es decir, una liturgia del camino neocatecumenal, una vigilia pascual no cumple con la liturgia del misal romano, por lo tanto, no es litúrgico. Es decir, qué afirmación tan peligrosa que hace esta persona para tomarse semejante potestad en decir, porque si no cumple esta melodía, es decir, si no es esa melodía, no es, o sea, no es del misal romano, ¿sí? No cumple con la sacralidad. Más adelante vamos a ver y cómo nos dice respecto a ello el Papa Francisco, ¿no? Porque quienes generalmente toman esta posición de que es sacro y que no es sacro, generalmente son, como decía al principio, es un grupo de personas, ¿verdad?, que están insertos en la Iglesia Católica y que se toman ciertas atribuciones, ¿no?, de perfección. ¿Sí? Voy a utilizar esta palabra que no me gusta, pero creo que algunas veces el Papa también lo ha usado. Fariseísmo. ¿Sí? Aquellos que se basan en las normas estrictas, en las rúbricas, en los cumplimientos. Y eso se puede observar una vez más, ¿no?, claramente en los videos que hace esta persona, ¿no?, donde dice, así debe hacerse, así debe cantarse, lo cual me parece genial, ¿no?, porque también es una educación en la fe. Pero veamos, ¿no?, a qué extremos llegamos, ¿no?, cuando nos tomamos ciertas potestades que a nosotros no nos corresponden. ¿Sí? Son nuestros obispos quienes deben decir, vuelvo a decir, que algo es litúrgico o no. ¿Sí? Así es el Papa que debe decir si algo es litúrgico o no. Mientras esto no suceda, no podemos nosotros tomarnos atribuciones, ¿verdad? Porque en cierta parte de un texto del magisterio dice así, pero sin recurrir, ¿no?, a otros elementos del magisterio. Porque existen otros textos del magisterio que nos dicen que es importante que el pregón pascual, por ejemplo, sea cantado por todo el pueblo de Dios. El pregón pascual no puede ser cantado solo por el cantor. No, el pregón pascual lo deben conocer todo el pueblo de Dios. Y a veces, lamentablemente, eso sucede, a veces está sucediendo, perdón, con el pregón que nos propone el misal romano. ¿Por qué? ¿Y por qué sucede esto? Es muy comprensible, ¿no? Porque tiene que haber una seria catequesis en el pueblo de Dios. Y eso es lo que actualmente no se está dando en muchos lugares. Que hay lugares donde se canta, me parece genial, porque yo no estoy en contra de ese pregón, porque está en la liturgia. ¿Cómo podría estar en contra? ¿Sí? Simplemente lo que estoy defendiendo es que también existen otras formas, ¿sí? Otras formas que están permitidas ser cantadas, que se pueden decir en otras palabras, sí. Para ello, ¿quiénes tienen la potestad para autorizar ello? Los obispos. Los obispos. Por eso, dice la instrucción del misal romano en el capítulo 9,
¿De qué habla? Por ejemplo, dice las adaptaciones que corresponden a los obispos y a las conferencias de los obispos, que en el numeral 386 dice, ¿verdad? Vamos a saltarnos un poco aquí. Sin embargo, para que la celebración responda más plenamente a las normas y al espíritu de la Sagrada Liturgia, en esta instrucción, en el ordinario de la misa, se proponen algunas ulteriores adaptaciones que se confían al juicio del obispo diocesano o de la conferencia de los obispos. Miren ustedes. ¿Sí? Y más adelante va a decir una cosa más interesante. Atendiendo al lugar eminente que tiene el canto en la celebración como parte necesaria o integral de la liturgia, corresponde a las conferencias de los obispos aprobar las melodías adecuadas. Y esta persona dice que la melodía esta del pregón del camino no es válido porque no cumple la sacralidad, pero aquí el documento nos dice claramente que puede. ¿Sí? Dice, los obispos aprobar melodías apropiadas, aprobar. Especialmente para los textos ordinarios de la misa, para las respuestas y las aclamaciones del pueblo y para los ritos especiales que ocurren durante el año litúrgico. Y uno de sus ritos es el más importante, la vigilia pascual. Les corresponde también juzgar qué formas musicales, qué melodías y qué instrumentos musicales pueden admitirse en el culto divino. En esto se ha avanzado bastante. Aquí los grandes liturgos pueden decir qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo en materia de liturgia. Lo pueden decir perfectamente. Entonces, se dan cuenta, ¿verdad? Eso es importante afirmar. Por eso, de verdad, o sea, cuando esta persona hace estas afirmaciones, no sé si lo hace sin no haber leído estos puntos, simplemente por dejarse llevar tal vez, no sé, por ciertas ideologías que están ahí y que pues soy parte de ella, ¿no? Espero que no sea así. En la pregunta 10, ¿qué nos dice? El pregón del camino neocatecumenal tiene 60 años y el otro más de 1000 años. Es decir, que la validez del pregón que nos propone el misal romano es porque tiene más de 1000 años y el otro apenas tiene 60 años. Esto de verdad es, ¿no? Es un infantilismo, ¿no? O sea, quien lo diga de esa manera. ¿Por qué? Primeramente porque el pregón pascual a lo largo de los siglos ha sufrido modificaciones. ¿Sí? Así es, ha sufrido modificaciones hasta llegar a lo que es hoy. ¿Quién ha redescubierto la vigilia pascual? El pregón pascual ha sido la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II. Porque esto ya se había perdido. Antes ya no se cantaba, ya no se vivía la liturgia pascual, no se vivía, no se cantaba ya el pregón pascual. Y por eso el movimiento litúrgico que antecede al Concilio Vaticano II serán los que van a redescubrir. Por eso en los documentos oficiales se dice de un redescubrimiento. Por eso en los años, ¿verdad?, que van del 62 al 65, está surgiendo el camino neocatecumenal y sus iniciadores están en contacto con lo que está sucediendo en esa renovación. ¿Sí? Y en ese ínterin, ¿verdad?, va a surgir el pregón pascual del camino neocatecumenal, que no va a sufrir variaciones en estos 60 años. Y eso lo saben los obispos, lo saben los sacerdotes, lo saben los teólogos. Entonces, decir que algo no está bien porque es más antiguo es totalmente falso, o sea, no llega a esto, ¿verdad? Es una falacia, ¿sí? Como hemos podido observar. Entonces, quiero terminar esta pequeña intervención con una cosa importante que nos dice el Papa Francisco en este documento que se llama Desiderio Desideravi, donde nos dice que quisiera decir que la belleza de la celebración cristiana y de sus necesarias consecuencias en la vida de la Iglesia no se vieran desfiguradas por una comprensión superficial y reductiva de su valor, o peor aún por su instrumentalización al servicio de alguna visión ideológica, sea cual sea. Yo tampoco quisiera pensar, ¿no?, que esta persona, que con esa intención lo haya hecho, no solamente él, ¿verdad?, sino todos aquellos que están en las redes sociales indicando que no se debe cantar el pregón pascual del camino. Simplemente, ¿por qué? Porque hay una visión ideológica detrás de esas ideas, ¿no? Lo cual es muy peligroso para la Iglesia. Por eso el Papa nos lo alerta, ¿verdad? Ponen una alerta.
Y aquí nos habla, ¿verdad?, de estos dos elementos que impiden vivir la liturgia, vivir la fe católica en su profundidad. ¿Sí? Y de uno de ellos del que nos habla el Papa Francisco ya en la Evangelii Gaudium, y que ahora lo hace mención en la Desiderio Desideravi, en el número 17, dice, hablando del neopelagianismo, dice, esto, el segundo, hablando de ello, dice, anula el valor de la gracia para confiar solo en las propias fuerzas, dando lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. Eso es lo que ha pasado ahora, ¿verdad? Lo que están haciendo en las redes sociales. Analizar y clasificar, ¿no? Entonces, como esto no es de la iglesia, es del camino, entonces esto no sirve. Qué peligroso que es esto. Dice, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. Así es como controlamos. Porque el documento dice que debe ser de esta manera, por lo tanto, así se debe hacer. Y como no es igualito el texto, entonces esto no sirve. O sea, ¿qué potestad nos puedo tomar yo diciendo o haciendo semejantes afirmaciones? Por eso dice el Papa, sigue diciendo en Desiderio Desiderave, en número 18, resulta evidente en todo lo que he querido recordar anteriormente que la liturgia es por su propia naturaleza el antídoto más eficaz contra estos dos venenos. Evidentemente hablo de la liturgia en su sentido teológico y ya lo afirmaba Pío XII, no como un ceremonial decorativo o un mero conjunto de leyes y de preceptos que ordena el cumplimiento de los ritos. Creo que este numeral, y lo dice el Papa Francisco, es clarísimo. ¿Sí? Analizar de esta manera qué está bien y qué está mal, ¿verdad? El cumplimiento de estos ritos, mire a dónde nos está llevando. Y creo que estas cosas no deberían suceder en la iglesia, ¿no? Es una pena que suceda, ¿no? Porque creo que tenemos cosas más importantes con las que nosotros debemos ocuparnos. Y creo que no son de estas cosas. ¿Sí? Si el pregón pascual del camino dijera herejías, ahí sí estaríamos preocupados. Pero imagínense, la iglesia no lo permitiría, no lo hubiese aprobado. Finalmente, en el número 19 nos va a decir el Papa Francisco, la liturgia no dice yo, sino nosotros. Y cualquier limitación a la amplitud de este nosotros es siempre demoníaca. Por eso los documentos hablan de que los cantos deben hacerlo todo el pueblo. ¿Sí? No solamente debe hacerlo el cantor, no solo debe lucirse el cantor. ¿Sí? Por eso aquí el yo no existe en la liturgia. El yo dice, lo que existe es el nosotros. Que lo que venga de eso es demoníaco. Qué terrible. La liturgia no nos deja solos en la búsqueda de un presunto conocimiento individual del misterio de Dios. Es decir, yo tengo la razón, yo sé lo que Dios quiere para mí, por lo tanto, lo que demás se pueda hacer no sirve. Qué terrible hacer esas afirmaciones. Dice, sino que nos lleva de la mano, juntos como asamblea, para conducirnos al misterio que la palabra y los signos sacramentales nos revelan. Y lo hace en coherencia con la acción de Dios siguiendo el camino de la encarnación a través del lenguaje simbólico del cuerpo, que se extiende a las cosas, al espacio y al tiempo. Entonces es lo que nos dice el Papa Francisco, ¿no? ¿Ya? Por eso dice en el número 22, y con esto voy cerrando esta idea de esto que estamos hablando, del pregón pascual. Dice, el redescubrimiento continuo de la belleza de la liturgia no es la búsqueda de un esteticismo ritual, ¿sí?, que se complace solo en el cuidado de la formalidad exterior de un rito, o se satisface con una escrupulosa observancia de las rúbricas. ¿Sí? Esta persona en una de sus afirmaciones dice eso, ¿verdad? Hay una parte donde dice que las rúbricas dicen eso, ahí está. La rúbrica marca lo que se debe hacer, dice así en el video. Por lo tanto, lo que no está fuera de ella, o lo que está fuera de ella, pues ya no está permitido. Pero acaba de decirnos el Papa lo peligroso que es vivir la liturgia de esa manera. Por lo tanto, pues espero que a través de estas palabras ha podido quedar claro, ¿no?, que tanto el pregón pascual que nos sugiere
el misal romano, así como aquella que se está cantando hace más de 60 años, que es el pregón hecho por Kiko Argüello para el camino neocatecumenal, también está totalmente permitido. Y muchas iglesias, muchas parroquias en todo el mundo la están haciendo, la están cantando, ¿sí? Y la están asumiendo en sus celebraciones, en sus vigilias pascuales. Entonces, lo que debe importarnos a nosotros no es uno u otro canto, sino es este en nosotros. ¿Sí? El camino no es un ente separado, un ente independiente. El camino es de la iglesia. Por eso la iglesia la ha autorizado, no solo el camino, el Opus Dei, la renovación carismática y cuantos otros movimientos y carismas que existen que están de verdad, son un tesoro para la iglesia. Y a través de ellas, que la iglesia está evangelizando. Por eso cuando el camino o el Opus Dei o la renovación evangelizan, es la iglesia que evangeliza. Es lo que nos debe importar. Sí, eso es lo que nos debe importar. Por lo tanto, ¿se puede cantar ambos pregones? Sí, se puede cantar. Está totalmente, es factible que se pueda cantar. Por eso hay otros documentos en un video que he hecho donde muestro otro documento donde habla justamente de las normas que se deben seguir en la vigilia pascual y donde nos habla nuevamente de qué, de que el pregón pascual pues debe tener una melodía. Si no existe esa melodía, pues hay que ponerle esa melodía, dice. Imagínense, y no necesariamente va a ser el gregoriano. Lo importante es vivir la fe. Por eso, queridos hermanos, no nos dejemos llevar por estas cosas. ¿Sí? No nos dejemos llevar por lo que se dice en las redes sociales, porque en verdad a veces pues están insertas de mucha mentira. ¿Sí? Y lo único que quiere es que entre nosotros terminemos peleando. Pero por supuesto eso no lo vamos a permitir, porque el demonio lo que quiere es que nos peleemos entre todos, ¿no? Y nos veamos como raros cuando somos de la misma iglesia, ¿no? Es la misma iglesia la que fundó Jesucristo. ¿Sí? Por lo tanto, pues, que en esta Pascua, en esta vigilia pascual, donde vamos a cantar cualquiera de los dos pregones pascuales, vivamos a profundidad, sintamos este exulten, esta gracia enorme que se da en esa noche santa para cada uno de nosotros.